Instrucciones sobre la adoración. Primera de Timoteo, capítulo 2. Escribe Pablo: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pide a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Pues hasta aquí el capítulo 2. Tras el anterior encargo del apóstol Pablo a Timoteo para que mantenga la fe y la buena conciencia en medio del ministerio, observamos en este capítulo cómo el autor escribe con un tono de exhortación. En primer lugar, ordena que se ore de diferentes formas por todas las personas y en especial por las autoridades, para que de esa manera los creyentes puedan vivir en paz, con toda piedad y dignidad. Y claro, esto en las últimas décadas, lo de orar por nuestros líderes, se ha entendido como orar por los gobernantes delante de ellos y delante de las cámaras, lo cual dista bastante de lo que quizá aquí está expresando el apóstol Pablo. Pues varios pastores y líderes evangélicos han llegado a pensar que el culmen de su ministerio ha sido participar en un acto público, donde se ora por el alcalde, el presidente o quien sea, ¿no? Y no se han dado cuenta de que muchas veces este acto se ha aceptado con el fin de ganar más votantes. Y lo que ha generado en varios casos es confusión y división, pues la Iglesia no se debe identificar con ningún modelo político que no sea el del mismo reino de Dios. Y ningún discurso sobre libertad, justicia, igualdad y todos estos temas que a los políticos les encanta tratar y mencionar en sus discursos, tiene fundamento si no se basa en Cristo y en su palabra. Pues sin Dios no hay libertad, ni justicia, ni igualdad, ni absolutamente nada, porque directamente sin Él no habría ni siquiera vida, ¿verdad? Ahora bien, que no compartamos casi nada con las autoridades que nos gobiernan, quizá algunos se sientan más identificados, otros no implica que no oremos por ellos, sino más bien todo lo contrario, pues ellos determinan el rumbo del país donde vivimos, y por ello pueden afectar bastante a la vida de los individuos que componen nuestra sociedad. Y claro, creo que por eso mismo el apóstol Pablo une la orden de orar por todos con la orden de orar de forma especial por los gobernantes. Pues si no se mantienen unos mínimos de convivencia, orden y justicia, la exposición del Evangelio sería aún más complicada, ¿verdad? Y es cierto que en ese tiempo la situación era crítica. A estas alturas de la historia ya existían ciertas persecuciones y el dominio del Imperio Romano llevó a cabo en los próximos años, pues ya sabéis, ¿no? Matanzas de cristianos, encarcelados, ahorcados, crucificados, echados a los leones y de todo. Así que suena lógico que el apóstol pida oración por los que están al mando, aun sabiendo que Dios es soberano en medio de todo ello.
Pues eso no se contradice con la necesidad de orar, ya que la oración del creyente, en el fondo, es guiada también por el Espíritu de Dios. ¿Quién puede decir a Dios como conviene? Es el Espíritu el que habla a mi espíritu y, entre otras muchas cosas, dice: Abba, Padre. Es el Espíritu de Dios el que nos enseña a orar a nosotros, ¿verdad? Que incluso nos constriñe, nos atraviesa el corazón para orar. Porque nosotros muchas veces no sabemos, o incluso a veces no queremos. Ahora bien, una persona incrédula no tiene una relación natural con Dios y tampoco se puede reconciliar con Dios por su propia cuenta. Necesita un intermediario, necesita un mediador, y ese mediador es Jesucristo hombre. Porque nadie más ha podido tender un puente entre Dios y los seres humanos. Él es el mediador que todos necesitamos, pues en Él se encuentran plenamente identificadas la deidad y la humanidad. Así que, por supuesto, no puede haber salvación sin Cristo. No hay otro camino fuera de Él. Continuando con los versículos siguientes, percibimos cómo una vez más, en medio de las instrucciones, Pablo continúa defendiendo pues, su llamado ministerial, como otras veces ya lo ha hecho, ¿no? En el versículo 7, ¿no? Y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. A partir del versículo 8 en adelante, el autor comparte instrucciones tanto para mujeres como para hombres. Comienza primero dirigiéndose a los hombres para que aprendan a orar en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y luego presta muchísima más atención a cómo deben adorar y comportarse las mujeres creyentes. Y claro, cuando nos ponemos a analizar las pautas que comparte el apóstol, no debemos de olvidar de la época y de las tradiciones que caracterizaban a los judíos y a los gentiles, es decir, el contexto. Este consejo es importante aplicarlo especialmente en este texto. Hay varias teorías a la hora de interpretar estos versículos. Algunos comentaristas entienden que Pablo estaba limitado al pensamiento patriarcal de la época y por eso escribe así. Otros comentaristas consideran que sus palabras podrían haber sido modificadas por sus discípulos o por eruditos posteriores. No obstante, yo me inclino más por la teoría de que el autor compartía estas palabras de corrección y sumisión hacia las mujeres, porque seguramente en esta comunidad, que se cree que es la comunidad de Éfeso, existirían mujeres problemáticas que se congregaban en esta iglesia con el fin de causar divisiones en la comunidad. Es más, si comparamos estas enseñanzas de Pablo con otras, pues nos damos cuenta de que no todo concuerda, ¿verdad? ¿Cómo podría crecer y expresarse una mujer en medio de la comunidad si permanece callada y sumisa a su marido? ¿Qué sucedería con las mujeres que no estaban casadas? ¿A quién se someten estas mujeres? ¿Acaso el apóstol Pablo no recomendaba la soltería siempre y cuando la persona entienda que pueda vivir en ese estado? ¿Qué pasaría entonces con las mujeres solteras que quieren servir al Señor y que tienen más tiempo para hacerlo porque no están casadas ni tampoco tienen hijos? ¿Qué pasaría con ellas? Como veis, pues muchas preguntas, pero yo me inclino a pensar que Pablo daría instrucciones específicas en situaciones concretas. Sin embargo, pues os invito a investigar. Los versículos 13 y 14 siguen dando más pie aún a la polémica. Por cuanto el apóstol se apoya nada más y nada menos que en la creación, para argumentar que las mujeres se deben de someter a los hombres. ¿Y por qué esta referencia causa discusión? ¿Por qué creéis? Porque se entiende que fue la caída la que causó la desigualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, ¿por qué Pablo cita la creación? Es más, tras la caída es el propio Dios quien le dice a Eva que su deseo será dominado por el hombre, que estará bajo el poder del hombre, tras la caída. Sin embargo, aquí Pablo usa el asunto de la creación porque Adán fue primero, no Eva. Y Eva cayó primero, no Adán. Así que las mujeres se sometan a sus maridos. Es lo que plantea aquí el apóstol Pablo. Pero en Romanos 5 ya sabéis que dice otra cosa. No dice que el pecado fue por Eva,
Dice que el pecado fue por Adán. Que el pecado entró a la humanidad por Adán. ¿Qué pasa? ¿Eva no era humana? ¿No que Eva había pecado primero? ¿No será quizá una aplicación de esta historia que, independientemente de que sea literal, alegórica, o que tenga quizá aspectos alegóricos dentro de lo literal, quién sabe, se puede aplicar de una manera u otra? ¿Qué pensáis? Pues, como digo, está la cuestión aquí, ¿no? Lo del Edén fue algo literal y por tanto son sucesos ordenados cronológicamente y por eso tiene peso, pero quizás se contradice con Romanos 5, o independientemente de su literalidad o alegoría, apuntan a una enseñanza que se puede aplicar de una manera u otra. Esa es la cuestión. Resulta complicado encontrar una sola respuesta que nos satisfaga a todos, pero en líneas generales creo que Pablo aplica el texto de Génesis para situaciones y comunidades concretas. En este caso, la de Éfeso. En el caso de los romanos, la comunidad de Roma. Cada uno con sus características, sus idiosincrasias. Ahora bien, al considerar el versículo 15, observamos algo muy particular. Según este texto, las mujeres se salvan al tener hijos. Y debemos entender estas palabras en sentidos distintos al de la redención, ¿no? Porque si no, fijaos, ¿cómo sería el Evangelio? Puedes salvarte si crees en Jesús o si tienes hijos. Tú decides. Si tienes hijos ya te salvaste. No tendría sentido, ¿verdad? Desde luego que no. Así que choca un poco, ¿no?, leer eso de que la mujer se salvará teniendo hijos. Choca bastante. ¿Qué sucedería además con aquellas mujeres que no tienen hijos por diferentes razones? O peor aún, una persona, como digo, podría ser salva solamente por eso, es decir, podría ser salva por obras. ¿No chocaría eso con todo lo que ha expuesto el propio Pablo? Ni que decir los evangelios u otros escritos. Si fuese así, hay más probabilidades de que las mujeres se salven a que los hombres se salven, ¿no? Es más, serían salvas, como digo, por obras. Por la obra de traer al menos un hijo a este mundo. Pero claro, obviamente estoy hablando de forma irónica. Pues como he dicho hace un momento, no hay que leer esto en un sentido de redención divina. Es más, la clave del versículo 15 y de su interpretación se encuentra en la segunda parte de esta, aplicable también a los hombres. La clave de la salvación se encuentra en permanecer en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Esa es la condición. Esa es la condición. Y cuando una persona permanece en estas cosas hasta el fin, independientemente de que sea hombre o mujer, pues comienza a crear relaciones saludables con las personas de su entorno. Se empieza a equilibrar la balanza y se recupera el valor y la dignidad que formaba parte de nuestro ser en Cristo. Como diría Pablo en Gálatas 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y esto va en la línea de lo que estaba hablando en el estudio bíblico, ¿verdad? Esclavo, libre, mujer, hombre, judío, griego. Creamos movimientos en contra de las discriminaciones, movimientos políticos, movimientos a favor de la igualdad. Suena muy bonito. Lo primero, Cristo. Porque en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La clave, hermanos, del cambio es Cristo. Así que sí, a la hora de orar por las autoridades, reyes y gobernantes, hay que orar no para que den mejores discursos, sino para que ojalá en medio de todo ello conozcan a Jesús. Porque cuando lo conozcan, ahí sí ya podrán hablar del cambio, de la libertad, de la igualdad, de la justicia, de lo que quieran, siempre y cuando se basen en Cristo. Porque en Él mora la verdad, la vida, el camino. En Él está el sentido de nuestra existencia. Así que, hermanos,
En esta exposición que os comparto acerca de este capítulo tan controversial, donde en líneas generales pues se dan instrucciones sobre la adoración, empezando por la oración por diferentes personas, por los líderes, y luego cómo deben de orar los hombres y cómo deben de vestirse y comportarse las mujeres, pues quiero que os quedéis con varios puntos. Que no solamente nos quedemos con la parte final o polémica, ¿no?, de esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿no?, de que la mujer se tiene que callar en la congregación. Fijaos, si esto lo interpretamos tal y como está así escrito, pues desgraciadamente no podríamos haber tenido hoy una presidencia de alabanza. Una presidencia de alabanza que a mí me ha bendecido mucho. Y además, una presidencia de la alabanza donde se nos ha invitado justamente lo que dice Pablo aquí. Orar sin cesar. Orad por todos y de forma especial por las autoridades, por los gobernantes, por los reyes. ¿Verdad? Así que la primera pregunta que surge de este capítulo es: ¿invertimos tiempo de oración para interceder por los gobernantes, reyes, líderes y políticos de nuestro país y del mundo en general? Quizá la situación está tan mal que consideramos que orar por ellos es como perder el tiempo. Quizá alguno lo piensa así, ¿no? Estamos perdiendo el tiempo orando por las autoridades. ¿Entendemos que Dios está por encima de todo ello? Hasta incluso como diría el apóstol Pablo en Romanos, ¿no? Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Increíble. No nos cabe en la cabeza en el dualismo del bien y del mal, ¿no? ¿Cómo que toda autoridad ha sido puesto por el soberano? Pues claro que sí. ¿Quién si no lo va a poner? Es que si no lo pone él, dejaría de ser soberano. Estaría dependiendo de a ver quién votan, a ver quién reina, a ver quién monta una dictadura. No lo sé. No. Dios pone las autoridades, aunque quizá no lo entendamos, o hasta incluso nos choque. Hemos comprendido, hermanos, como creyentes, que Dios busca que todo el mundo pueda arrepentirse y salvarse, pero que evidentemente nadie busca a Dios por sí mismo. Todos necesitan a Dios, pero no todos se dan cuenta de esta verdad. Gracias a Él, el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ha sido expuesto. Pero muy pocos son los que cuentan con Él, pues la mayoría no es consciente del gran abismo que separa al ser humano de Dios por culpa del pecado. Entonces, claro, ¿cómo van a recibir la buena noticia si no han escuchado primero las malas? ¿Y cómo van a escuchar las malas noticias si cada vez las personas son más reticentes a que les digas que viven en pecado? Que no hay nada bueno en ellos, que están perdidos sin Dios. Pues desde luego la tarea es compleja y necesitamos el amor, el poder y la paciencia de Dios para realizar esta labor, esta misión. La misión de compartir la buena noticia ante un mundo que no quiere escuchar ni siquiera las malas. Y no solo eso, sino que inmersos en sus propios problemas y deseos, muchas veces nos absorben a nosotros también. Que no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Y a veces a nosotros también se nos olvida la buena noticia. Se nos olvida el Evangelio. O al menos ya no resuena con tanto ímpetu en nuestros corazones. Y eso es una gran señal de alarma. Por último, cómo no, reflexionar también en cómo adoramos a Dios en medio de la comunidad cristiana. Y ahí ya no solo entra la oración o la alabanza, sino también, por lo que vemos aquí, pues nuestra conducta, nuestra forma de vestir, nuestra manera de relacionarnos. ¿De qué formas expresamos nuestra adoración a Dios en nuestras iglesias? ¿Sabéis? Cuando leí este texto durante esta semana, lo he leído varias veces, pero esta semana me vino a la mente una contradicción en la práctica de las iglesias que consideran que este texto hay que interpretarlo literalmente. Ya sabéis, hay iglesias donde la mujer tiene que estar completamente sumisa. No puede presidir, no puede enseñar, no puede predicar y mucho menos
tampoco puede pastorear. Y me llama la atención porque, bueno, vosotros podéis averiguar qué iglesias son, ¿no? Hay muchas. Porque estos hermanos que consideran que esto debe ser así, no cumplen el pequeño requisito que se le da a los hombres. Porque a las mujeres se les dice muchas cosas en este capítulo, pero a los hombres se les dice muy poco. Que oren, que adoren, levantando las manos. Por supuesto, cada uno tiene la libertad de orar y adorar como quiera, ¿no? Como sienta delante del Señor. Hay personas que son más expresivas, hay personas que están más rígidas, hay de todo, ¿no? También depende de la personalidad, la cultura, etc. Y estaba pensando en esta semana que, como digo, el asunto de la adoración, la oración y levantando las manos no es algo que haya visto mucho en estas iglesias que se consideran pues muy ultraconservadoras, que, como digo, la mujer no sirve en ningún lado, porque no puede, no debe, mejor dicho, ¿no? Entonces me llama la atención cómo en la parte de las mujeres como que lo toman muy literal y sin embargo la parte de los hombres no lo toman literal. De hecho, bueno, los que habréis estado en diferentes iglesias o habéis tenido la curiosidad de conocer las diferentes denominaciones en las iglesias evangélicas, sabréis que eso de levantar las manos y, pues bueno, tener estos movimientos así más carismáticos, como que es más propio de iglesias, generalmente se dice, pentecostales. Y sin embargo, las iglesias, asamblea de hermanos, bautistas y demás, son iglesias donde los hermanos pues son como más sosegados, aprecian muchísimo el silencio, la quietud, el estudio bíblico, todo con calma. Y sin embargo, como que en general se concibe a las iglesias pentecostales como iglesias donde se alaba a Dios, pero gritando, expresando, bailando. Y bueno, si lo hacen así para el Señor, pues alabado sea Dios, ¿no? Dios es el que ve el corazón, por supuesto. Habrá gente que quizá en medio de todo eso busca el espectáculo o quizá la seducción, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero como digo, me llama la atención el asunto de levantar las manos, que como digo es algo que cada uno lo puede hacer. En las iglesias donde entienden este texto de manera literal en relación a las mujeres, eso no lo conciben tanto, no lo aplican tanto. Pero bueno, Dios sabrá y ellos sabrán. ¿Creéis que hay una forma concreta de adorar a Dios? ¿Que hay una forma concreta de vestirse? Es decir, que debería de existir una marca de ropa cristiana. Pues supongo que algunos sabéis que aquí en España no, porque no hay tanta repercusión, no hay tanta población evangélica, pero en muchos países latinos, bueno, de América Latina, existe esa línea, ¿no?, de ropa, vestimenta cristiana. Y va pues a más campos, ¿verdad? Música cristiana, libros cristianos, películas cristianas. Ya tienen, bueno, toda una serie ahí, ¿no?, con el nombre cristiano. Y claro, las personas que consideran que hay que usar ropa cristiana, música cristiana, hay que leer libros cristianos, todo cristiano, pues por supuesto se muestran reticentes ante la idea de que tú te puedas vestir de forma mundana, que tú puedas escuchar canciones de gente que no es creyente, que puedas leer libros de autores que son ateos, etcétera, etcétera. ¿Qué pensáis al respecto? Pues como digo, hay personas que se lo toman de manera muy literal. Y desde luego, pues, dependiendo de qué iglesia visitemos, pues habrá alguna manera u otra de comportarse. Quizá en algunos sitios se vestirán de otra manera u otra. En algunos casos tienen más reverencia por la vestimenta también, ¿es cierto? Sí, pero la cuestión es, ¿qué significa eso? ¿Dónde está el decoro? ¿No? Sin entrar en las discusiones que quizá algunos puedan tildar de machistas, de extravagantes. ¿Dónde está el límite?
Como digo, existe esa idea, ¿no?, de ropa cristiana. Y hay creyentes que piensan que la mujer debe de llevar siempre falda y hasta los tobillos. Que lleve vestido a la rodilla o falda a la rodilla y ya ni qué decir pantalón, anatema, abominación a mis ojos, piedra de tropiezo. Bueno, todas estas cosas. Claro, en la sociedad en la que vivimos ya hemos escuchado de todo, ¿no? ¿Hasta qué punto el problema de que la mujer lleve una, por decir ahora algo, ¿no?, lleve una falda, es problema de la mujer o el problema de la persona que ve a esa mujer y la forma en la que la ve? De hecho, como casi siempre, ¿no?, cuando pensamos en la historia, en la cultura, nos damos cuenta de que en verdad eran los hombres los que más vestían con vestidos, con túnicas. Es decir, las mujeres también, ¿no? Lo digo porque se toma la falda, el vestido, como una ropa de mujer y el pantalón una ropa de hombre. Pero el hombre, en estos tiempos, donde se está, pues, supuestamente dictando cómo hay que vestir si eres un creyente, el hombre también llevaba vestido, túnica. Entonces, si nos ponemos tan literales, pues venga, ponte tú también una túnica. ¿Qué haces con pantalón, pecador? Si nos ponemos así, ¿verdad? Que yo no creo que haya que ponerse así. De hecho, cuando nos ponemos así, mirando la coma, el punto, el adjetivo y no sé qué, todo eso nos acaba destruyendo y nos acaba dividiendo. Tampoco quiero decir con esto que nos olvidemos de la palabra y venga, seamos todos amigos, todo bien, no pasa nada. No, hay que conocer la palabra de Dios, hay que vivir conforme a ella. Hay aquí principios de conducta, de forma de vivir la fe y de expresarnos y de convivir en la sociedad. Pero a veces queremos como controlar absolutamente todo de la vida personal y creo que en esos casos muchas personas están usando la palabra de Dios para algo que la palabra no dice. Claro, pero el asunto también está en que a veces damos por hecho que la gente cumple con nuestras expectativas, que la gente ya es perfecta, que la gente ya conoce muchísimo de Dios y claro, vamos, se saben de la Biblia de memoria. Y la iglesia no es el local donde nos congregamos. La iglesia es lo que Dios ve en nuestros corazones y los que son sus hijos. Entonces, claro, por supuesto el que es hijo de Dios va a ir comprendiendo más y más acerca de Dios y su palabra y de la santidad porque tiene al Espíritu Santo. Y comienza esa relación con Él. Comienza a darse cuenta de cosas que tiene que cambiar en su vida. Hábitos, vestimenta, forma de hablar, ciertas amistades, ciertos círculos. Desde luego. Pero hay personas que están en la iglesia y quizá no tienen todo eso claro, entre otras cosas porque quizá todavía no tienen una relación con Dios. O quizá la tienen, pero están muy prematuros, son neófitos. Y la idea es, por supuesto, cuidarnos entre todos, como un rebaño, como una comunidad, pero también es ir a las personas compartiéndole el Evangelio, no la ley. Y claro, si a una persona que viene aquí, por ejemplo, un mendigo que viene oliendo muy mal, simplemente le echamos porque huele mal, o bien una mujer quizá pues muy mal vestida, o un hombre, pues no le vamos a echar simplemente por ello. Pienso, hay que recibirle, hay que amarle, no hay que enseñarle la ley, sino primero el Evangelio, y que con el Evangelio, creyendo en él, siendo transformado por Dios, la persona poco a poco se vaya dando cuenta. Y por supuesto, viéndonos nosotros primero, nos damos cuenta de que aún dándonos cuenta, nos caemos, pecamos, nos equivocamos, ¿verdad? Nosotros que ya llevamos más tiempo, podríamos decir. ¿Cuánto más el que es nuevo, entre comillas? En definitiva, esto es la parábola de los dos deudores. Cuando yo soy más y más consciente de mi deuda delante de Dios, seré mucho más permisivo, incluso pues mucho más empático con la persona que tiene una deuda, entre comillas, conmigo. Porque yo tengo una deuda enorme con Dios y Dios me ha perdonado. Entonces, ¿cómo yo no le voy a perdonar al otro por esa pequeña deuda? Pues claro que sí.
Pero como digo, hay que tener pues, unos principios de modestia, de conducta, de santidad, pero siempre entendiendo que las personas podrán llevar al final a la práctica todo esto si tienen al Señor. No le podemos pedir a una persona que no tiene al Señor que sea santa. No lo va a ser. Lo que va a conseguir, en el mejor de los casos, va a ser una persona religiosa, que va a aparentar ser cristiana, que va a llevar la ropa que tú le has dicho que lleve, va a decir lo que tú le has dicho que tiene que decir, se va a comportar como tú le has dicho que se va a comportar, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Qué es lo que pasó con los fariseos, escribas y saduceos? Se comportaban como gente temerosa de Dios, conocedores de la palabra, doctos, gente muy bien vestida, elocuente y bien respetada en la sociedad. Pero ¿dónde estaba su corazón? No creo que el de todos, pero el de la mayoría, lejos de Dios. Entonces, ¿de qué vale la carcasa si nuestro interior no le pertenece al Señor? Así que en eso debemos también de orar, hermanos. Desde luego, el resumen de este capítulo es la oración. Y en medio de la oración, pedir a Dios que nos ayude a adorar, a tener una conducta adecuada, tanto para hombres como para mujeres. Los hombres también se deben de vestir de forma decorosa, ¿no? No vamos a venir aquí en paños menores, ¿no? Aquí como no dice nada de los hombres, pues venga, venimos desnudos aquí los hombres. Las mujeres que se tapen. Pero nosotros como queramos. Pues por supuesto que no. Orando los unos por los otros siempre. Y en especial por los que gobiernan este país y los demás países. Aun cuando no estamos prácticamente nada de acuerdo con sus políticos. Aun cuando sabemos que Dios es soberano. Aun cuando quizá hemos leído que Dios ha puesto toda autoridad. Orar. Aunque quizá no lo entendamos. ¿Por qué? Porque la oración es también dejar que el Espíritu nos enseñe a hablar como conviene. A veces pensamos que la oración es voy a reflexionar en qué le voy a decir al Señor. Y ya si es una oración comunitaria, mucho más, porque no voy a sonar como un incrédulo o como uno que no sabe. Tengo que adornar mi oración para que suene así súper espiritual, para que todos piensen, wow, este hombre cuánto ora o cuánto sabe de Dios. Eso es orgullo, eso es vanidad. Eso lo detesta Dios. Por supuesto que cuando oramos pensamos en lo que ponemos delante de Dios, pero hay muchas veces, y espero que os haya pasado y que os siga pasando, en los que en medio de la oración Dios habla. Y por tanto, cuando oramos, es bueno escucharnos y reflexionar en lo que hemos dicho. Porque es el Espíritu quien enseña a nuestro espíritu cómo hay que orar. Así que, hermanos, oremos. Oremos. Este capítulo, junto con el de Corintios, que ya vimos en su día, son de los capítulos más difíciles de leer, porque la interpretación se divide en diferentes partes, diferentes opciones, y si la opción que escogemos no es la acertada, pues podemos tener grandes consecuencias. Ya os comenté, por ejemplo, en el estudio que lo principal es Cristo, que hay aspectos secundarios, donde a veces ciertas versiones bíblicas tienen sus matices. El asunto de la mujer en la Biblia, con respeto por supuesto lo digo, no es el tema principal es Cristo. La mujer, el hombre, la familia, el matrimonio es secundario. Lo primero es Cristo. Entonces, cuando reflexionamos en el papel de la mujer en la Biblia, pues como digo, existen varias opciones. La opción de que escritores, mejor dicho, copistas posteriores, discípulos de Pablo, modificaron el texto. Si esto es así, ¿qué es de Dios y qué es del hombre? Se abre la puerta. La otra opción, que el apóstol Pablo era un hombre de su tiempo, que vivía en un sistema patriarcal, donde el hombre mandaba sobre la mujer en todos los sentidos y la mujer se debía de someter. No se le debía dar ningún tipo de papel. Y eso contrasta bastante con cómo Jesús trató a las mujeres. Eso contrasta bastante con cómo comenzó la iglesia en Pentecostés.
donde se dice que el Señor dará de su espíritu a hombres y mujeres, junto con sus dones. La otra opción es, pues que en efecto todo esto es así, hay que llevarlo así, literal. Y por tanto, toda mujer que enseñe, que pastoree, que lidere, está viviendo en pecado. Y esto me parece algo muy delicado de decir. Por supuesto hay varias iglesias que lo piensan así. Y si es así, todas las mujeres que enseñan, que predican, que pastorean, pues están viviendo en pecado. Están diciendo que Dios les ha llamado a pastorear, a predicar o a desarrollar cualquier ministerio cuando Dios no les ha llamado a ello. Porque claro, si esto es así, si Dios ha inspirado a Pablo para que escriba así, y esto es literal, Dios en ningún momento habrá llamado a una mujer para hacer nada, porque la mujer se debe de someter al hombre. Entonces todas las mujeres que pretenden enseñar en la congregación, pastorear, predicar, etc., se están inventando lo de que Dios ha puesto en su corazón, lo de que Dios les ha llamado. Y bueno, aquí también entran las emociones, ¿no? Entran las experiencias. ¿Qué sería de mí sin tantas mujeres que me han enseñado? Y que me están enseñando y bendiciendo en esta iglesia. Creo que Dios no hace excepción de personas. Que su espíritu es para todo aquel que cree. Y que por supuesto el espíritu nos da una nueva vida para vivirla buscando a la voluntad de Dios, para crecer en el espíritu. Y no se puede crecer en el espíritu simplemente estando sometido y callado. Hay que poner en práctica lo que aprendemos, compartir entre nosotros, como estamos haciendo en esta pequeña iglesia, donde Dios nos bendice, con hermanos y hermanas que nos presiden, que nos ayudan en la alabanza y en otras áreas de la iglesia, ¿verdad? Así que oremos por esto, hermanos. Oremos con temor y temblor. Quizá alguno esté de acuerdo con la opción con la que yo me inclino, quizá otro tenga otra opción o no tenga claro ninguna opción. Pero oremos, hermanos, oremos porque no queremos que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Así que ojalá su espíritu nos siga mostrando la verdad a todos. Que no creamos que estamos haciendo lo correcto solamente. Que tengamos esa certeza y que esa certeza nos la dé su espíritu a cada uno de nosotros. Porque Dios no nos ha dado esta vida para vivir con miedo, para vivir con dudas y controversias. Él quiere que estemos en paz, que nos tratemos en amor, que nos valoremos los unos a los otros. Así que si estáis convencidos que el Señor usa a hombres y a mujeres por igual en las diferentes áreas de la iglesia, pues orad por aquellas iglesias, aquellos hermanos que no creen que eso es así. Y si nosotros estamos equivocados, espero que ellos estén orando por nosotros. Porque al final todos debemos ir hacia la verdad, que ninguno se crea dueño de la verdad, porque la verdad no es una cosa, la verdad es una persona, y es Cristo. Amén.